Un saludo cordial. Hoy hablaremos sobre la síntesis de proteínas. Para cumplir este objetivo, hemos dividido este tema en dos subtemas: la transcripción, que trataremos en esta ocasión, y la traducción, que la desarrollaremos en una segunda entrega. La agenda a desarrollar. Ahora vamos a recordar algunos conceptos básicos y luego hablaremos de la transcripción del ADN. Sabemos que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene instrucciones para construir un ser vivo. Pero ¿cómo pasamos de convertir ADN a un ser vivo? Esto parece un poco indescifrable, pero lo que sucede es que un fragmento de ADN se copia o transcribe a una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Un fragmento de ADN se transcribe a una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN. Observen. Y desde esa copia se producen las proteínas. Si recordamos, las proteínas son como bloques básicos con los que se construyen seres vivos. La transcripción del ADN a ARN se realiza en el núcleo de la célula. El ADN se aloja en los núcleos de todas las células y contiene toda la información de las características que nos hacen únicos, pero el ADN no sale del núcleo. ¿Cómo entonces sale esta información? La manera que esa información sale del núcleo es por medio del ARN mensajero que tenemos acá. A este ARN, como ya lo mencionamos, se le da el nombre de ARN mensajero, ya que lleva la información desde el ADN hacia los organelos encargados de transformar esta información en proteínas. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras, como observamos acá, el ARN se compone de una sola hebra. Estas hebras están compuestas por cadenas de nucleótidos. Recordemos que cada nucleótido en el ADN está formado por un azúcar. En el ADN, el azúcar que tenemos es la desoxirribosa, de ahí el nombre ácido desoxirribonucleico. Vemos que ha perdido el OH en el carbono 2. Los nucleótidos también están formados por una base nitrogenada y un grupo fosfato que está enlazado en el carbono 5 del azúcar. Vamos a tomar en cuenta la posición 3' y la posición 5' en un nucleótido. Vean la posición 3', 1, 2, 3 en el azúcar, y la posición 5' en la cual está enlazado el grupo fosfato. A estos también se le llama 5' fosfato o 3' hidroxilo. Antes de hablar de la transcripción, recordaremos algunos aspectos que ustedes vieron en biología. Recordemos, el ADN está formado por 4 nucleótidos que se diferencian entre sí por la base nitrogenada que poseen. Estos nucleótidos se repiten a lo largo de las cadenas de ADN. Observen, vamos a tener este nucleótido, la diferencia entre este nucleótido y este es la base nitrogenada. En este caso tenemos la adenina y lo vamos a representar con la letra A mayúscula. Esta es la guanina y lo vamos a representar con una G mayúscula. Este nucleótido tiene la timina y lo vamos a representar con una T. Y esta es la citosina, por lo tanto lo vamos a representar con una C mayúscula. La manera en que estos nucleótidos se repiten a lo largo de las hebras es la manera en cómo los organismos almacenan la información genética. Si recordamos, el apareamiento de las bases es la característica más importante de la doble hélice, que es lo que permite que la información se almacene y se transfiera para generar un organismo hijo. Si ven, el apareamiento de bases se da una adenina, se aparea con una timina de otra hebra. Tenemos 2 hebras. Esta adenina está en una hebra, digamos en este lado, y esta timina está en la otra hebra del ADN. Y se aparean por
lo que se llama complementariedad. Vean que se aparean formando puentes de hidrógeno y una guanina se aparea con una citosina. Siempre será así, ya que estas bases son complementarias entre sí. Entonces siempre tendremos apareadas una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Observe que los nucleótidos se unen entre sí. El grupo fosfato del 5' se une con el oxidrilo del 3' y así se van apilando de tal forma que van formando las largas cadenas de nucleótidos. Si hacemos un acercamiento, observemos que esta cadena de nucleótidos va del 3' al 5'. La otra cadena de la doble hélice del ADN irá antiparalela, del 3' al 5' y siempre se va a aparear una adenina, observen, una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Estas forman la doble hélice que posteriormente, por este apilamiento de bases, forma la doble hélice del ADN. Ahora que ya hablamos del ADN, podemos comparar el ARN, que posee varias diferencias. Al igual que el ADN, el ARN posee 4 nucleótidos, con 4 bases nitrogenadas. Una diferencia es que vamos a tener uracilo en lugar de timina, es decir, que cada vez que en la secuencia de bases del ADN aparece una guanina, en el ARN aparecerá en lugar de timina un uracilo. Otra diferencia entre el ADN y el ARN es el azúcar. En esta tendremos la ribosa y de ahí el nombre ácido ribonucleico. Observen que el OH está presente en el carbono 2 del azúcar y siempre debemos de tomar en cuenta la posición 3' y 5' dentro de cada nucleótido. Ya hablamos sobre algunos conceptos que debíamos de recordar para poder ponernos o sintonizarnos en lo que es el proceso de transcripción. Como sabemos, el proceso digestivo utiliza diferentes proteínas y enzimas que rompen los fragmentos de alimentos en moléculas de nutrientes que nuestras células puedan absorber. Las células contienen todas las instrucciones para manufacturar todos los tipos diferentes de proteínas que nosotros necesitamos para mantenernos vivos. Las instrucciones para hacer las proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una secuencia continua de nucleótidos que codifica para una cadena de ARN. Los genes tienen una sección de inicio o sección promotora y una sección final. Algunos genes o segmentos de ADN llevan el código de una proteína específica y los usan para sintetizar una proteína. Para llegar a sintetizar una proteína deben darse 2 procesos. Estos son la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, el proceso de transcripción ocurre en el núcleo, donde el ADN es usado como plantilla para sintetizar ARN mensajero. La traducción, que ocurre en el citoplasma de la célula, la información contenida en el ARN mensajero es usada para sintetizar proteínas. Durante la transcripción, el gen en el ADN es usado como plantilla para sintetizar una hebra de ARN mensajero con ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la ARN polimerasa, uniéndose a este sitio. La unión de la ARN polimerasa en este sitio permite que el ADN se desarrolle y se abra formando una burbuja o horquilla de transcripción sobre la región que se desliza la enzima a lo largo de la plantilla del ADN. La ARN polimerasa une los nucleótidos de las bases complementarias y hace crecer la molécula de ARN mensajero.
Una vez que la enzima alcanza la región de terminación del gen, la transcripción del ARN ha sido completada y la ARN polimerasa se suelta del ADN para que otra hebra de ARN mensajero sea sintetizada. Este es el proceso de transcripción. Recuerden que el ADN, la información del ADN no puede salir en forma de ADN en el núcleo, por eso necesita transformarse en ARN y este es el proceso de transcripción. Con esto damos por finalizada nuestra clase de hoy. Recuerden que en la entrega 2 veremos el siguiente subtema, que es la traducción para completar la síntesis de proteínas. Un saludo cordial.